¿Qué significa que uno sea inteligente? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, se han establecido las siguientes acepciones para definir lo que es la palabra inteligente, encontrándonos de plano con lo siguiente. 1. Dotado de inteligencia. 2. Dicho de una persona, dotada de un grado elevado de inteligencia. 3. Que indica inteligencia. 4. Sabio, experto, instruido. 5. Dicho de un sistema, de un edificio, de un mecanismo, etc., que están controlados por computadora y son capaces de responder a cambios del entorno para establecer las condiciones óptimas de funcionamiento sin intervención humana. Como tal, la inteligencia no se compone de una definición general, sino que hay muchísimos conceptos que, digamos que encajan con lo que significa la inteligencia en sí misma. Por ejemplo, la inteligencia puede ser definida como la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Pero si nos vamos a la generalidad en el sentido literal de la palabra, desde ese ámbito meramente superficial, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Aunque muchas personas asimilan la inteligencia con sabiduría y genio, en realidad tienen pocas diferencias conceptuales, ya que, si bien comparten las mismas características, en cierto sentido, entre las tres palabras existen esas diferencias que pocos ven, como por ejemplo, la sabiduría se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, lo cual permite obtener conclusiones que nos dan un mayor entendimiento de lo que pasa, que a su vez nos permite reflexionar, nos da el discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Y el genio es el aspecto particular de un individuo que tiene destrezas y habilidades que domina de manera cuasi perfecta, es decir, que esa persona no solamente sobresale en su campo favorito, sino que en todos los campos. Además de esto, ¿qué otras definiciones hay sobre la inteligencia? Resulta, pasa y acontece que en el Mainstream Science on Intelligence, publicado en 1994, una opinión op-ed en el Wall Street Journal firmada por 52 investigadores de un total de 131 invitados a firmar, decía lo siguiente: una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No es simplemente el aprendizaje de libros, una habilidad académica limitada a la inteligencia para tomar exámenes. Más bien, refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender nuestro entorno. Comprender, dar sentido a las cosas o descubrir qué hacer. También en Intelligence, Knowns and Unknowns, un informe publicado en 1995 por el Board of Scientific Affairs, lo que en español significa Junta de Asuntos Científicos de la Asociación Estadounidense de Psicología, señaló lo siguiente: las personas difieren entre sí en su capacidad para comprender ideas complejas, para adaptarse eficazmente al entorno, para aprender de la experiencia, para participar en diversas formas de razonamiento, para superar obstáculos al pensar. Aunque estas diferencias individuales pueden ser sustanciales, nunca son completamente consistentes. El rendimiento intelectual de una persona determinada variará en diferentes ocasiones, en diferentes dominios, según lo juzguen diferentes criterios. Los conceptos de inteligencia son intentos de aclarar y organizar este complejo conjunto de fenómenos. Aunque se ha logrado una claridad considerable en algunas áreas, ninguna conceptualización ha respondido todas las preguntas importantes y ninguna exige el asentimiento universal. De hecho, cuando recientemente se les pidió a 2 docenas de prominentes teóricos que definieran la inteligencia, dieron 2 docenas de definiciones, algo diferentes.
Ahora que entendemos lo que significa la inteligencia, a pesar de la variedad de definiciones que hay sobre ella, también hay muchos tipos de inteligencia que el ser humano tiene y que le ha sido dado naturalmente y que los vamos a ver a continuación. Número 1. Inteligencia musical. Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes sensibles, entre otros. Número 2. Inteligencia corporal sinestésica. Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, así como la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como también la capacidad sinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Número 3. Inteligencia lingüística. Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje, la retórica, la mnemónica, la explicación y el metalenguaje. Es uno de los tipos de inteligencia más común en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Número 4. Inteligencia lógico-matemática. Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas. Número 5. Inteligencia espacial. Es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y producir o decodificar información gráfica. Es uno de los tipos de inteligencia presente en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Número 6. Inteligencia interpersonal. Es considerada como la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. Está presente en actores, políticos, buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. Número 7. Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Es uno de los tipos de inteligencia que se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. Número 8. Inteligencia naturalista. Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Número 9. Inteligencia emocional. Uno de los recientes y grandes paradigmas de la inteligencia es la inteligencia emocional. A pesar de que el concepto de inteligencia emocional fue empleado por primera vez por los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer en el año 1990, fue Goleman quien, gracias a su bestseller titulado Inteligencia Emocional, publicado en el año de 1995, hizo famoso este constructo. La inteligencia emocional comprende tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal, las que abarcamos anteriormente, y está compuesto por 5 elementos: autoconciencia emocional, autocontrol emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales. Son muchas las investigaciones que afirman que la inteligencia emocional aporta muchos beneficios, tales como minimizar los efectos del estrés y lo previene, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales, mejora el rendimiento laboral
y un largo etcétera. Por último, tenemos el número 10, la inteligencia existencial. Mientras algunos individuos viven el día sin dedicarle mucho tiempo al motivo o porqué de las cosas, las personas con alta inteligencia existencial tienden a meditar sobre su existencia. Este tipo de pensamientos puede incluir el sentido de la vida y la muerte. La inteligencia existencial es conocida como la novena inteligencia múltiple en la teoría de Howard Gardner, y este la define como, y citamos, la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos y respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, como es el significado de la vida y de la muerte, el destino final del mundo físico y psicológico en profundas experiencias como el amor a otra persona. ¿Qué es la escolástica? ¿En qué lugar de la historia surgió esta corriente filosófica? La escolástica es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Fue la corriente teológica filosófica predominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe, lo que se describe en la siguiente frase en latín, que es Philosophia ancilla theologiae, que quiere decir la filosofía es sierva de la teología. No obstante, hoy día se tiende a rechazar esta concepción o a no insistir demasiado en ella. El surgimiento de la escolástica estuvo estrechamente asociado con estas escuelas que florecieron en Italia, Francia, España e Inglaterra. Esta corriente predominó bastante en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV. Ahora veamos el origen etimológico de escolástica. Los términos escolástico y escolasticismo derivan de la palabra en latín scholasticus, que es la forma latinizada del griego scholasticos, un adjetivo derivado de schole, escuela, por lo que scholasticus significa perteneciente o relativo a las escuelas. Los escolásticos eran, más o menos, escolares. Según Edward Feser, estrictamente hablando, no existe el escolasticismo como una sola filosofía que se enseñó en las universidades de la Europa medieval. El término escolasticismo fue adoptado más tarde por neoescolásticos autodenominados de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Feser sostiene que se puede hablar de un neoescolasticismo que intenta revivir a su vez al neoescolasticismo. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solamente grecolatinas, sino también árabes y judaicas. Esto incentivó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar grandes sistemas sin contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica clásica. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad y un descuido de las ciencias y el empirismo. Pero también la escolástica supuso convertirse en un método de trabajo intelectual, ya que todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad, y la enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos, y sobre todo de la Biblia, que es la principal fuente de conocimiento en ese sentido. A pesar de ello, la escolástica incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y un estructurado esquema del discurso que debía ser capaz de exponerse a refutaciones y preparar defensas. Los escolásticos incluyen como figuras principales a Anselmo de Canterbury, el padre de la escolástica, Pedro Abelardo, Alejandro de Jales, Alberto Magno, Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham, Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Se ha llevado a cabo un trabajo importante en la tradición escolástica mucho más allá de la época de Santo Tomás, por ejemplo, por Francisco Suárez y Luis de Molina,
y también entre pensadores luteranos y reformados. Ideológicamente, la escolástica evolucionó en tres fases, a partir de la inicial identificación entre razón y fe, ya que para los religiosos el mismo Dios es la fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad es uno de sus principales atributos, de forma que Dios no podía contradecirse en estos dos caminos a la verdad. Y en última instancia, si había algún conflicto, la fe debía prevalecer siempre sobre la razón, así como la teología sobre la filosofía. De ahí se pasó a una segunda fase en que existía la conciencia de que la razón y la fe tenían solo una zona en común. Y por último, ya a finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, en la tercera fase, la separación y divorcio entre razón y fe fueron mayores, así como entre filosofía y teología. En un sentido cronológico se puede distinguir fundamentalmente tres épocas de la escolástica. La primera, desde el comienzo del siglo IX al fin del siglo XII, la escolástica está marcada por la polémica cuestión de los universales, que opone a los realistas encabezados por Guillermo de Champeaux, a los nominalistas representados por Rossellino y a los conceptualistas guiados por Pedro Abelardo. Luego está la segunda época, que va del siglo XII al fin del siglo XIII. Tiene lugar la entrada de Aristóteles, primero indirectamente a través de los filósofos judíos y árabes, especialmente a través de Averroes, pero enseguida directamente traducido del griego al latín por Alberto Magno y por Guillermo de Moeberque, secretario de Tomás de Aquino. Se distingue la filosofía de la teología. Y la tercera abarca todo el siglo XIV. Guillermo de Ockham se decanta por los nominalistas y se opone al tomismo, separando y divorciando la filosofía de la teología. Los fundamentos de la escolástica cristiana fueron establecidos por Boecio a través de sus ensayos lógicos y teológicos, y los precursores posteriores y luego compañeros de la escolástica fueron la filosofía judía e islámica. Uno de los primeros puntos que deben tenerse en cuenta es la influencia que filósofos como Aristóteles y Platón han tenido en la formación de las ideas fundamentales del cristianismo, tanto en el pensamiento desarrollado durante los primeros siglos de esta era por los padres de la Iglesia, como en el apogeo de su filosofía con la escolástica en el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII. Esto es porque desde sus comienzos el cristianismo ha visto a la filosofía como un medio propicio para entender y profundizar el misterio revelado por la fe. Así que, mientras que algunos piensan que no es posible o que la religión es a la filosofía como el agua y el aceite en algunos casos que no se descartan, aunque sea paradójico con todo lo que se ha comentado hasta ahora, personalmente pienso que tanto la religión como la filosofía tienen por lo menos un punto de inflexión común. Todas aquellas verdades que podemos conocer a través de nuestras experiencias deben ser alcanzadas mediante el recto uso de la razón, pero respecto de aquellas que nos han sido reveladas, esta debe ir a través de la fe. La filosofía debe ponerse al servicio de la teología. Sin duda, todas estas cuestiones se mantienen en la filosofía cristiana hasta nuestros días, y es quizás esto una prueba histórica de que la pretensión de verdad de la religión cristiana no es extraña a la razón del hombre, sino que, por el contrario, ella revela su origen más profundo. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están casualmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia y, por lo tanto, el estado actual determina en algún sentido el futuro. Existen diferentes formulaciones de determinismo que se diferencian en los detalles de sus afirmaciones. Hay tres tipos de determinismo. El determinismo lógico, que es el que sostiene que el valor de verdad de cualquier proposición es intemporal. Por ejemplo, la frase mañana lloverá es verdadera o falsa. Y si es verdadera, entonces mañana lloverá por necesidad lógica. El determinismo epistémico sostiene que si se conoce cualquier hecho futuro de antemano, entonces debe ocurrir tal hecho inevitablemente.
y el determinismo causal, que sostiene que todos los eventos son el resultado de leyes naturales y de condiciones precedentes. Para distinguir las diferentes formas de determinismo conviene clasificarlas de acuerdo con el grado de determinismo que postulan. Está el determinismo fuerte, que sostiene que no existen sucesos genuinamente aleatorios o azarosos y que, en general, el futuro es potencialmente predecible a partir del presente. El pasado también podría ser predecible si conocemos perfectamente una situación puntual de la cadena de causalidad. Pierre-Simon Laplace defendía este tipo de determinismo. Y el determinismo débil sostiene que es la probabilidad lo que está determinado por los hechos presentes, o que existe una fuerte correlación entre el estado presente y los estados futuros, aún admitiendo la influencia de sucesos esencialmente aleatorios e impredecibles. Cabe resaltar que existe una diferencia importante entre la determinación y la predictibilidad de los hechos. Por un lado, la determinación implica exclusivamente la ausencia de azar en la cadena causa-efecto que da lugar a un suceso concreto. Por el otro lado, la predictibilidad es un hecho potencial derivado de la determinación certera de los sucesos, pero exige que se conozcan las condiciones iniciales o de cualquier punto de la cadena de causalidad. Dentro de las formas de determinismo en relación con los individuos, existen posturas desde el determinismo probabilista hasta el determinismo fuerte, que niega cualquier papel al azar. Desde el punto de vista humano, el determinismo individualista fuerte sostiene que no existe el libre albedrío. El determinismo sostiene que la vida está regida o está fuertemente determinada por circunstancias que escapan al control humano, de modo que nadie es responsable, en última instancia, de lo que hace o deja de hacer. Entre las variantes del determinismo que existen podemos destacar el determinismo biológico, que es el conjunto de teorías que defienden la posibilidad de dar respuestas últimas al comportamiento de los seres vivos a partir de su estructura genética. Por lo tanto, la conducta de los seres humanos como de otros animales obedece a formas que han sido necesarias para la supervivencia de sus genes y que se extienden a complejos sistemas sociales adaptados a su más favorable proceso evolutivo. El determinismo genético afirma, en su versión más fuerte, que el ser humano no es libre porque no está condicionado o determinado por sus genes. En las versiones más débiles, el determinismo genético sostiene que la personalidad y en gran medida el éxito y las acciones en la vida están sujetas ante todo a los genes, que son el factor explicativo principal. El determinismo ambiental, también conocido como determinismo educacional o determinismo conductista, afirma que no son los genes los que condicionan al ser humano, sino la educación que recibe a lo largo de la vida, que es la causante de su comportamiento. Para el determinismo conductista, el ser humano no es libre porque sus conductas se condicionaron. El psicólogo B.F. Skinner defendía esta postura, al igual que J.B. Watson. El determinismo psíquico, que es un concepto acuñado por el psicoanálisis, parte de que todo fenómeno psíquico tiene una causa y, por lo mismo, también la libre elección o decisión humana, en los que la causa es la fuerza del motivo más potente, o más bien la situación interna psicológica determinada por todos los condicionamientos procedentes de la herencia, la biología, la educación, el temperamento y el carácter de la persona que decide o el inconsciente. Y finalmente, el determinismo lingüístico, que se refiere a que la forma concreta de la lengua que se habla y los conceptos presentes en la misma imponen o condicionan fuertemente el tipo de razonamientos, concepciones e ideas sobre el mundo. La hipótesis de Sapir-Whorf, muy popular a mediados del siglo XX, es una forma de determinismo lingüístico. Pero también está una postura del determinismo en el ámbito de la religión. Y es que en ese punto, la postura del determinismo teológico o determinismo religioso se resume de esta manera. Si Dios lo sabe todo, será porque Él mismo ha determinado todas las cosas según su criterio, por lo que Dios es la causa de las acciones humanas. El calvinismo, en sus ramas más extremas, mantiene que el ser humano carece de libre albedrío y está predestinado.
mientras que otras corrientes del protestantismo se oponen en general al determinismo, y algunos que forman parte de dichas corrientes señalan que si Dios es omnipotente, también puede hacer libre al ser humano, aunque sepa lo que va a hacer con esa libertad. Es decir, Dios y el ser humano son autores conjuntamente de este último. ¿Se acuerdan cuando hablaba del determinismo ambiental? Pues la historia del determinismo ambiental se remonta al siglo V a.C., época desde la cual se conoce un tratado médico que se atribuye a Hipócrates, titulado Aires, Aguas y otros lugares. El determinismo reviste la idea de la causalidad, según la cual nada se ordena ni organiza por azar, sino más bien todo es una consecuencia de todo y por esto es previsible. Al conocer un efecto, es posible determinar su causa, o al determinar una reacción, es posible identificar la acción detonante. Desde el determinismo, el ambiente modela y moldea no solo al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto, sus relaciones, sus interrelaciones, sus estructuras y demás actividades. En el marco del concepto del determinismo ambiental, hay una especie de orden inmanente en la naturaleza, determinado por las leyes físicas, biológicas, químicas y otras. Y todo obedece a estas leyes y todas las actividades son determinadas por estos parámetros. Es en contraposición a esta teoría donde emerge el indeterminismo como alternativa. Su principal representante fue Karl Popper, quien niega rotundamente ese orden natural perfecto, argumentando que la previsión causal del universo es un ejercicio en extremo complejo e imposible, por lo que propone una teoría probabilística en la que el azar o un azar ordenado es el responsable de la conformación universal. El reduccionismo es el enfoque filosófico según el cual la reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento. Puesto que la reducción, una operación epistémica, se puede practicar sobre diferentes objetos, la estrategia reduccionista constituye, en realidad, un conjunto de tesis ontológicas, nociológicas y metodológicas acerca de la relación entre diferentes ideas o campos científicos. Lo que esas tesis tienen en común es la idea de que las propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de un campo de investigación pueden ser reducidos, según el caso, analizados en términos de, identificados con, explicados por o sustituidos por las propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de otro campo de investigación que, por lo general, se refiere a un nivel de investigación inferior. Por ejemplo, se ha intentado en diversas ocasiones reducir la biología a la química o la física. En este caso, el reduccionista afirma que la biología no es más que, o es en última instancia, química o física, con lo que niega que la biología se refiera a propiedades que están más allá del alcance de la química o la física, o incluya conceptos, explicaciones o métodos propios que no pertenecen al ámbito de la química o física. Correspondientes supuestos reduccionistas ontológicos serían que los organismos no son más que agregados de sustancias químicas y que las sustancias químicas no son más que átomos físicos. Con lo dicho, queda claro que el problema del reduccionismo, o mejor dicho, el problema de la reducción, es pertinente respecto de otros problemas básicos de la filosofía y en particular de la filosofía de la ciencia, entre ellos los de la estructura de las teorías científicas, las relaciones interdisciplinarias, la naturaleza de la explicación, la unidad del método científico y de la ciencia en general, así como con respecto a problemas metafísicos tales como el de la emergencia. Es importante notar que si bien el reduccionismo siempre está basado en la reducción, el uso de la reducción no supone necesariamente el reduccionismo. Como cualquier otra herramienta, la reducción puede ser utilizada de manera moderada o extrema. Es este último caso el que constituye la columna vertebral del reduccionismo radical.
Es por ello que la ciencia no tiene por qué responder necesariamente a la filosofía reduccionista, a pesar de su uso intensivo de la reducción y de los enormes éxitos que la estrategia reductiva ha reportado en términos de conocimiento científico. Así pues, se puede sostener que los procesos mentales son reducibles a procesos cerebrales, hipótesis de la identidad mente-cerebro, lo que constituye una reducción ontológica, y a la vez rechazar la reducción total de la psicología a la neurofisiología. Aún en sus casos más exitosos, lo más habitual es que las reducciones solo sean parciales, no totales. Existen, por lo general, tres tipos de reduccionismo: el reduccionismo ontológico, el reduccionismo metodológico y el reduccionismo de la teoría. El reduccionismo ontológico es la creencia de que la realidad se compone de un número mínimo de tipos de entidades o sustancias. Esta afirmación suele ser metafísica y es más comúnmente una forma de monismo. En efecto, afirma que todos los objetos, propiedades y eventos son reducibles a una sola sustancia. Un dualista que sea reduccionista ontológico creería que todo se reduce a dos sustancias. Como un posible ejemplo, un dualista podría afirmar que la realidad está compuesta de materia y espíritu. Richard Jones divide el reduccionismo ontológico en dos: el reduccionismo de las sustancias, por ejemplo, la reducción de la mente a la materia, y la reducción del número de estructuras que operan en la naturaleza. Un ejemplo de esto sería la reducción de una fuerza física a otra. Esto permite a los científicos y a los filósofos afirmar lo primero y ser antirreduccionistas en lo segundo. Nancy Murphy ha afirmado que existen dos especies de reduccionismo ontológico. Uno que afirma que los conjuntos no son más que sus partes, y el reduccionismo atomista, que afirma que los conjuntos no son realmente reales, entre comillas. Ella admite que la frase realmente real no tiene aparentemente sentido, pero ella ha tratado de explicar la supuesta diferencia que hay entre ambas. El reduccionismo ontológico por sí niega la idea de emergencia ontológica y afirma que la emergencia es un fenómeno epistemológico que solo existe a través del análisis o la descripción de un sistema y que no existe fundamentalmente. El reduccionismo ontológico adopta dos formas: el reduccionismo ontológico simbólico y el reduccionismo ontológico de tipo. El reduccionismo ontológico de fichas es la idea de que todo elemento que existe es un elemento de suma. Para los ítems perceptibles, se afirma que todo ítem perceptible es una suma de ítems con un menor grado de complejidad. La reducción ontológica simbólica de las cosas biológicas a las químicas está generalmente aceptada. Luego del reduccionismo ontológico viene otro tipo de reduccionismo, que es el reduccionismo metodológico, que consiste en la posición de que la mejor estrategia científica es intentar reducir las explicaciones a las entidades más pequeñas posibles. En un contexto biológico, esto significa intentar explicar todos los fenómenos biológicos en términos de sus procesos bioquímicos y moleculares subyacentes. La reivindicación de la eficacia se demuestra que el gen, unidad de la herencia clásica, es el ácido desoxirribonucleico, una macromolécula, lo que todos conocemos como ADN. Finalmente, llegamos al tercer tipo de reduccionismo, que es el reduccionismo de la teoría, que es el proceso por el cual una teoría más general absorbe una teoría especial. Por ejemplo, tanto las leyes de Kepler del movimiento de los planetas como las teorías del movimiento de Galileo formuladas para los objetos terrestres son reducibles a las teorías newtonianas de la mecánica, porque todo el poder explicativo de las primeras está contenido en las segundas. Además, la reducción se considera beneficiosa porque la mecánica newtoniana es una teoría más general, es decir, la teoría explica más acontecimientos que la de Galileo o la de Kepler. Además de las teorías científicas, la reducción de la teoría en general puede ser el proceso por el cual una explicación subsume a otra.
Arete es una palabra que viene del idioma griego que significa voluntad. Para algunos sofistas, la palabra arete es definida como excelencia o prominencia en el cultivo de la elocuencia. La raíz etimológica del término es la misma que la de aristos, mejor, el cumplimiento acabado del propósito o función. En la antigua Grecia podía hablarse indistintamente de la arete de un soldado, de un toro o de un navío, aunque su uso para los objetos inanimados es muy raro. Sin embargo, desde la época arcaica estuvo vinculado especialmente a la posesión de las virtudes, en especial la valentía y la destreza en el combate. Según Hipías de Élide, el fin de la enseñanza era lograr la arete, que significa capacitación para pensar, para hablar y para obrar con éxito. La excelencia política ciudadana de los griegos consistía en el cultivo de 3 virtudes específicas. La primera de ellas, Andreia, que significa valentía, Sofrosine, que significa moderación o equilibrio, y finalmente la tercera, que es Dikaiosine, justicia. Estas virtudes formaban un ciudadano relevante, útil y perfecto. A estas virtudes añadió luego Platón una cuarta virtud, llamada la prudencia, con la que dio lugar a las llamadas virtudes cardinales. La prudencia, la fortaleza y la templanza se corresponderían con las 3 partes del alma, y la armonía entre ellas engendraría la cuarta, la justicia. En cierto modo, la arete griega sería equivalente a la virtus, dignidad, honor u hombría de bien romana. Atendiendo a ese planteamiento, Diana Naya Heredia, quien realizó un trabajo de investigación con respecto a este tema llamado Arete, base política y cultural de Grecia, publicado en el año 2011, señalaba allí que el arete es lo que hace que el ser humano tenga importancia, y esta tiene su énfasis en los cuentos de Homero, por lo que, y citamos, según la epopeya homérica, cada hombre será un héroe distinto, sin olvidar que la estructura del espíritu griego permanece intacta, en la medida que todos se inclinan en la vida por alcanzar el máximo bien, agatón. De esta manera, el hombre no puede completarse si no existe competencia, necesita del otro, con el que combate, y este acto bélico debe darse entre iguales. En los combates, los adversarios dan a conocer al otro su estirpe, y de esta forma ganar siempre será meritorio. Se gana el honor, teniendo encuentros bélicos en los que uno de los dos supere o iguale al otro. Se reconoce que el otro posee una arete y que se inclina por alcanzar la perfección. He ahí la lucha por la máxima excelencia. Es decir, que la autora, dentro del contexto histórico, dice que uno de los fundamentos para que se configure la figura del arete, valga la redundancia, es el honor, porque los hombres que querían alcanzar la arete tenían que hacerlo mediante la perfección, en el sentido de que el ser humano armonice sus valores, su educación y sus virtudes para tratar de llegar a la perfección y tras de ello alcanzar la excelencia. Esta excelencia, de ser alcanzada, establecerá el hito de la inmortalidad en las obras, de manera que, si en los tiempos de la antigua Grecia eras una persona normal o un guerrero, como fue el caso de Aquiles, en el caso de este último él consideraba que si se quedaba peleando en Troya y moría en combate, su imagen de guerrero y de luchador alcanzaría la inmortalidad, porque él sentía también que estaba cumpliendo, a su vez, con el deber que él tenía. Más adelante, la autora en cuestión decía que, y citamos, las epopeyas homéricas, aquella fuente de educación primitiva en Grecia, se escribían pensando en un mundo ideal e inalcanzable, en el que la ley es determinada por la divinidad y donde la grandeza de la cultura es calculada según el esfuerzo por la excelencia y superioridad de cada uno de sus hombres. En pocas palabras, los principales temas descritos en la Ilíada y en la Odisea de Homero formaron parte fundamental para que se desarrollara el concepto de la arete en la sociedad griega de aquel entonces, culturalmente hablando. En conclusión, los seres humanos, para lograr la arete, tenían que poner en práctica los valores y las normas morales que habían aprendido para, a través de la perfección, lograr esa excelencia anhelada y, por ende, transmitir ese sentimiento a las generaciones venideras, dado que si uno se esfuerza alcanzando la excelencia y la superioridad por su cuenta,
las generaciones futuras tienen que aplicar lo mismo. No para ser perfectos en el sentido literal de la palabra, porque como bien se sabe, nadie es perfecto, sino para que uno como ser humano, a través de las acciones, el sentido del deber y la defensa del honor, sea la mejor versión de uno mismo, alcanzando con esto, como ya lo había dicho anteriormente, la excelencia. Cuando vamos a editar en una aplicación de edición, sobre todo de edición de páginas web, hay un texto que todo el mundo lo ha visto por lo menos alguna vez en su vida. Hablo de la famosa y recordada frase Lorem ipsum dolor. ¿Qué quiere decir esta frase? El texto en sí no tiene sentido aparente, aunque no es aleatorio, sino que deriva de un texto de Cicerón en el idioma latín, a cuyas palabras se les han eliminado sílabas o letras. El significado del mismo no tiene importancia, ya que es solo una demostración o prueba. El texto viene de la obra llamada De Finibus Borum et Malorum, sobre los límites del bien y del mal, que comienza con la frase Neque porro quiscam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipsi velit, cuya traducción al español es ni, además, hay quien quiera obtener el dolor porque es el dolor mismo para perseguirlo. El trabajo sobre los límites del bien y del mal de Cicerón fue compilado en 5 libros escritos donde se muestran temas como el epicureísmo, el estoicismo y el academicismo de Antíoco de Ascalón. Cicerón lo escribió en el año 45 a.C. y lo más sorprendente del caso fue que todo eso lo escribió en tan solo un mes y medio. Por lo que se convirtió en el trabajo más extenso de este tipo junto con las Tusculanas y fue dedicado a Marco Junio Bruto. Por esa razón es que al texto anteriormente mencionado, es decir, el Lorem ipsum dolor, se le cambiaron varias palabras, es decir, unas fueron alteradas, otras fueron omitidas del texto, con la intención de que el texto no tuviera ningún sentido. ¿Dónde podemos encontrar la frase? La podemos encontrar en aplicaciones relacionadas con diseño gráfico, como plantillas en aplicaciones ofimáticas como Word, PowerPoint, como plantillas, y cuando vamos a editar algo, donde aparecerá la frase por defecto antes de poder escribir lo que vayamos a escribir. Existen múltiples variantes del texto original, algunas casi sin parecido con él. Estas versiones incluyen letras adicionales que no son comunes en el idioma latín, como la K, W y Z, o palabras sin sentido como ZZ, ril, taquimata y guber green, que intentan hacer la distribución aún más parecida al idioma inglés. En sí, el texto completo en el que contiene la frase Lorem ipsum dolor es el siguiente. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipsi nelit, sed do eius mod tempor insididunt, ut labore et dolore magna liqua, ut animat minim veniam, quid nostrut exercitation ulam collaboris nisi, ut aliquid ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor inreprenderit, involuctate velit, esse silum dolore eufugiat nulla pariatur. Excepte ursin o caecat cupitatat non proident sunt inculpa quin officia deserunt molin anim its es laborum. Pero ¿qué pasa si se traduce esta frase al idioma español? Pues resulta que si traducimos el texto que leí anteriormente a nuestro idioma, quedaría algo así. Y esto porque lo puse en uno de esos traductores que hay por el internet. Abro comillas. Es importante cuidar al paciente, ser seguido por el médico, pero es un momento de mucho dolor y sufrimiento, porque para llegar al más mínimo detalle, nadie debe practicar ningún tipo de trabajo a menos que obtenga algún beneficio de él. No te enojes con el dolor en la reprimenda, en el placer que quiere ser un caballo del dolor, en la esperanza de que no haya crianza. A menos que estén cegados por la lujuria, no salen. Están en falta quienes abandonan sus deberes y ablandan su corazón. Eso es trabajo. Cierro comillas.
Yo sé que más de uno se estará rascando la cabeza y diciendo, ¿pero qué tiene que ver cuidar la vida del paciente con cosas tales como la lujuria? Tal vez no entendamos esto, porque por más que uno le quiera echar cabeza al asunto, se encontrará con la misma calle ciega, ya que el texto fue alterado para precisamente eso, que nadie comprenda o entienda lo que se quiso decir, porque no hay conexión lógica de las palabras. ¿Qué significa la posmodernidad? El término posmodernidad es utilizado para designar o describir generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta el día de hoy, definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. En lo que respecta a la antropología y la sociología, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países durante el siglo XX, identificado a principios de los años 70. Esta otra acepción de la palabra se explica bajo el término postmaterialismo. Las diferentes corrientes del movimiento posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto moderno fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad, dado a que muchos autores, en este caso uno que otro filósofo, tienen una opinión subjetiva de lo que se cree que vendría siendo la posmodernidad. La dificultad en esta tarea resulta de diversos factores, como la actualidad y por tanto la escasez e imprecisión de los datos a analizar, y también la falta de un marco teórico válido para poder hacerlo extensivo a todos los hechos que se van dando a lo largo de este complejo proceso que se llama posmodernismo. Ahora bien, ¿cuáles son las características que hacen que se distinga a la posmodernidad de otros movimientos, por así decirlo? Las principales características del pensamiento posmoderno son que es antidualista, lo que quiere decir que los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismos y de esa manera excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. Por otro lado, el posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad, más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer, etc. Asegura buscar los intereses de los otros, quienes vendrían siendo los que se denominan como los marginados o los oprimidos por las ideologías modernas y las estructuras políticas y sociales que los apoyaban en ese sentido. Cuestiona los textos. Los posmodernos también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos lo que hacen es reflejar los prejuicios y la cultura particular del escritor o la escritora. El giro lingüístico. El posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber pensamiento sin lenguaje. Así que el lenguaje crea literalmente realidad. Y la verdad como perspectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que como algo universal. Según esto, no tenemos acceso a la realidad o la forma en que son las cosas, sino solamente a los que nos parece a nosotros. En cuanto a los aspectos sociales e históricos, otros elementos que pudieran componer a la posmodernidad son los siguientes. En contraposición con la modernidad, la posmodernidad es la época del desencanto. Se renuncia a las utopías y a la idea de progreso en conjunto, y se apuesta a la carrera por el progreso individual. Se predican supuestos límites de las ciencias modernas en cuanto a la generación de conocimiento verdadero, acumulativo y de validez universal. Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una economía del consumo.
Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. La revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente se mezclan con la compulsión al consumo. Los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder. Deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazada por la imagen. Hay una excesiva emisión de información, frecuentemente contradictoria, a través de todos los medios de comunicación. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad, lo que se expresa en el hecho de que lo que no aparece por un medio de comunicación masiva simplemente no existe para la sociedad. El receptor se aleja de la información recibida, quitándole realidad y pertinencia, convirtiéndola en mero entretenimiento. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un espectáculo absurdo, en un show, especialmente en el contexto de las redes sociales. Desacralización de la política, desmitificación de los líderes y cuestionamiento de las grandes religiones. Si bien la acepción más frecuente de posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de La condición posmoderna de Jean-François Lyotard en 1979, varios autores habían empleado el término con anterioridad. Hay que destacar en este punto que no deben confundirse los términos modernidad y posmodernidad con modernismo y posmodernismo respectivamente, ya que modernidad se refiere a un periodo histórico muy amplio que supone referirse a sus características políticas, sociales, económicas, etc. Así podríamos, por ejemplo, hablar de la civilización o cultura moderna en un sentido muy amplio, y ese es el sentido que generalmente se le da en el ámbito de la filosofía política, la teoría sociológica y la teoría crítica. Siguiendo el mismo ejemplo, también se puede hablar de la cultura posmoderna. Eso por un lado. Por el otro lado, el modernismo o posmodernismo se usa para referirse a una corriente estética que emergió en primer lugar en la literatura, en las artes plásticas y luego en la arquitectura. Así, en este segundo caso podemos hablar de la literatura modernista o posmodernista, al igual que en el arte. Por ejemplo, suele decirse que la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos es un caso paradigmático de arquitectura posmodernista. Sin embargo, la confusión entre ambos planos ha generado muchas dificultades de comprensión, por lo que acabo de explicar anteriormente debe tenerse siempre en cuenta, para que no se confundan los términos. Por ejemplo, en el sentido estético, el pintor inglés John Watkins Chapman designó como posmodernismo una corriente pictórica que intentaba superar las limitaciones expresivas del impresionismo sin recaer en el convencionalismo de la pintura académica. El término no se popularizó, prefiriéndose la designación de postimpresionismo, sugerida por el crítico Roger Fry. Aunque el posmodernismo en este sentido no guarda más que una relación muy lejana con el posmodernismo, tal como se entiende habitualmente, coincidiendo por lo general, de hecho, con los principios teóricos y metodológicos del modernismo artístico, la relación de ambigüedad entre la superación y la conservación que dificulta la definición del mismo ya se hace notoria aquí. En el sentido cultural más amplio, mejor dicho, en el sentido de civilización, el uso que Arnold J. Toynbee haría del término para indicar la crisis del humanismo a partir de la década de 1870 del siglo XIX está relacionado con fracturas amplias que exceden con mucho los aspectos estéticos y se relacionan con la organización social en su conjunto, como también lo observaría Marx, Freud y Nietzsche. En 1934, el crítico literario Federico de Onís empleó por primera vez el posmodernismo como una reacción frente a la intensidad experimental de la poesía modernista o vanguardista, identificada sobre todo con la producción de la primera época del famoso poeta nicaragüense Rubén Darío. De Onís sugiere que los distintos movimientos de retorno o recuperación
de la sencillez lírica, de la tradición clásica, del prosaísmo sentimental, del naturalismo, de la tradición bucólica, etc., son provocados por la dificultad de las vanguardias que las aísla del público. Varios de estos rasgos reaparecerán en análisis posteriores, aunque la obra de Onís no dejó huella directa como tal en la tradición teórica. En el sentido cultural o de civilización, uno puede señalar que las tendencias postmodernas se han caracterizado por la dificultad de sus planteamientos, ya que no forman una corriente de pensamiento unificada. Solo podemos indicar unas características comunes que son, en realidad, fuentes de oposición frente a la cultura moderna o indican ciertas crisis de esta. Por ejemplo, la cultura moderna se caracterizaba por su pretensión de progreso, es decir, se suponía que los diferentes progresos en las diversas áreas de la técnica y la cultura garantizaban un desarrollo lineal marcado siempre por la esperanza de que el futuro sería mejor. Frente a ello, la posmodernidad plantea la ruptura de esa linealidad temporal marcada por la esperanza y el predominio de un tono emocional nostálgico o melancólico. Igualmente, la modernidad planteaba la firmeza del proyecto de la Ilustración, de la que se alimentaron en grado variable todas las corrientes políticas modernas, desde el liberalismo hasta el marxismo, nuestra definición actual de la democracia y los derechos humanos. La posmodernidad plantea posiciones que señalan que ese núcleo ilustrado ya no es funcional en un contexto multicultural, que la Ilustración, a pesar de sus aportaciones, tuvo un carácter etnocéntrico y autoritario patriarcal basado en la primacía de la cultura europea y que por ello, o bien, no hay nada que rescatar de la Ilustración, o bien, aunque ello fuera posible, ya no sería deseable. Por ello, la filosofía posmoderna ha tenido como uno de sus principales aportes el desarrollo del multiculturalismo. Los principales opositores a los planteamientos de la posmodernidad han sido los miembros de la teoría crítica y los marxistas más contemporáneos que, si bien reconocen los fallos de la modernidad y su centro ilustrado, reconocen como valiosos e irrenunciables ciertos valores democráticos de igualdad y ciudadanía. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y los profundos cambios geopolíticos que estos conllevaron a nivel mundial, además del debilitamiento de la fuerza jurídica vinculante de los derechos humanos, la discusión de la posmodernidad perdió empuje, ya que, como hemos dicho antes, esta se caracteriza, por lo menos hasta el momento, por sus definiciones por negación. El término posmodernidad ha dado paso a otros como modernidad tardía, modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, capitalismo tardío o cognitivo, que se han vuelto categorías más eficientes de análisis que la de posmodernidad. En cambio, el posmodernismo, en cuanto a su concepto, sigue siendo una categoría que en los ámbitos estéticos se ha manifestado muy productiva y no necesariamente contradictoria respecto a los anteriormente indicados. Si nos vamos al campo que nos interesa, que es el campo filosófico, en este caso particular, veremos que la denominada filosofía posmoderna es una corriente filosófica que asume que se han sobrepasado las ideas que han caracterizado a la modernidad y a la Ilustración. La filosofía posmoderna surgió sobre todo en los años 60 del siglo XX, especialmente en Francia, lo que los estadounidenses denominaron con el nombre de French Theory, que significa teoría francesa. Este nombre agrupa pensamientos que desarrollan una fuerte crítica a la tradición y la racionalidad propias de la modernidad occidental. La filosofía posmoderna propone nuevas formas de cuestionar y leer los textos y la historia, influenciada sobre todo por el marxismo, las críticas de Kierkegaard y Nietzsche a la racionalidad, la fenomenología de Husserl y Heidegger, el existencialismo de Sartre, el psicoanálisis de Freud y Lacan y el estructuralismo de Levi Strauss, así como por la lingüística y la crítica literaria. Es por esto que se incluyen detrás de esta denominación filósofos como Foucault, Derrida o Deleuze, así como Althusser, Castoriadis, Lyotard, Baudrillard,
Guattari, Irigaray, Badiou, Nancy o Kristeva en Francia, Feyerabend, Cavell, Rorty, Jameson, Butler en los Estados Unidos, Bátimo, Perniola o Agamben en Italia, Sloterdijk en Alemania o Zizek en Eslovenia, así como muchos otros. Ellos mantienen en común una postura que es una postura crítica de desconfianza y libertad e incluso ruptura con las tradiciones ideológicas de la modernidad occidental. Sin embargo, tanto la unidad de estos pensamientos como el nombre con el que se agrupan plantean numerosos desacuerdos. En mi opinión personal, muchos de estos filósofos intentaron adelantarse a los acontecimientos de lo que vendría siendo la configuración de esta corriente y qué aspectos tendría para las décadas posteriores. Algunos habrán acertado en algunos aspectos, valga la redundancia, otros simplemente no acertaron, ya que todo lo demás fue fruto de su imaginación, así como de diversos puntos de vista y demás suposiciones. Pero ya que estamos en el siglo XXI, algunas de estas cuestiones han sucedido como no han sucedido todavía, pero en sí solamente veremos esto a lo largo de este siglo y en los siglos próximos, pero eso estará a cargo de nuestros descendientes porque probablemente muchos de los que están viendo este video no lo podrán ver. En uno que otro video que hice he mencionado justamente este concepto, pero creo que no lo he abarcado de manera detallada como tal hasta ahora. Siendo así, decimos que la teleología es una línea de estudio que pertenece a la metafísica y se encarga de estudiar y analizar las causas, los propósitos o fines que busca un individuo u objeto. Por eso es que, si ustedes no han visto el video donde yo hablo sobre la metafísica, les voy a dejar un enlace en la esquina superior de allá arriba para que vayan a ver ese video, precisamente el de la primera parte y el de la segunda parte. Por tanto, no se trata de un proceso aleatorio, ya que el fin justifica su razón de ser. El concepto de teleología tuvo lugar en... ¿saben en dónde? Pues exacto, así, lo mismo que tú estabas pensando, en la antigua Grecia. ¿Por qué no iba a hacer esto? Fue específicamente allí, en esa época tan remota, cuando los pensadores se preocuparon por estudiar y buscar las respuestas de diversos temas universales. Para Aristóteles, la teleología estaba regida por 4 causas que explican la razón y el fin de un fenómeno, que son, a saber, la causa formal, que se provee al ser de algo, la causa material, que es lo que se refiere a la composición, la causa eficiente, que es lo que lo provoca o genera, y por último, la causa final, el para qué existe. En esta última causa es donde se basa la teleología en sí, en para qué existe esa cosa. En relación con la conducta del ser humano, la acción de la teleología responde a una intención que constituye un proyecto o plan futuro que debe ser asumido de manera responsable y crítica a fin de dar respuesta a una situación específica. Por lo que, en resumidas cuentas, la teleología solo responde a una intención con una finalidad clara y no a deseos o intenciones momentáneas, por no decir superfluas, del individuo en cuestión. Sabiendo todo esto, y ya para ir terminando, ¿cómo fue que se produjo el acercamiento con la religión, específicamente con la religión católica? Tras la configuración del cristianismo y del concilio de Nicea en el siglo IV después de Cristo o después de nuestra era para los laicos, los pensadores y filósofos clásicos se adentraron en los estudios teológicos, generando un movimiento conocido como la escolástica, a través del cual la teleología trataba de dar respuesta a los misterios divinos, a las creaciones de Dios y su finalidad. Los cristianos apoyaron muchos de sus contenidos en la teleología con el fin de dar respuestas que fuesen convincentes, que fueran contundentes. ¿Qué significa la palabra apeirón? ¿En qué consiste? Apeirón es un término usado en filosofía por Anaximandro de Mileto para referirse al principio u origen de todas las cosas, identificando este primer principio con lo indefinido o ilimitado. Anaximandro consideraba que el principio constitutivo de las cosas era el apeirón, que no es agua,
ni tierra, ni fuego, ni aire. No tiene forma concreta, es infinito. El origen etimológico de esta palabra viene del idioma griego, de la palabra apeirón, que significa sin límites, sin definición. A significa no y peirón, límite. Es lo que no puede limitarse y por lo mismo no tiene forma, como ya lo había dicho, no es definible. Por lo que apeirón significa lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene fin. Es un concepto introducido por Anaximandro para designar la materia infinita, indeterminada, que para él era el principio y final de todo. Es una modificación respecto al primer arjé conocido en la filosofía, impuesto por Tales de Mileto, que afirmaba que el origen de todo en la naturaleza era el agua. Según Anaximandro, el apeirón es inmortal e indestructible, inengendrado e imperecedero, pero de él se engendran todas las cosas. Todo sale y todo vuelve al apeirón según un ciclo necesario. De él se separan las sustancias opuestas entre sí en el mundo y cuando prevalece la una sobre la otra, se produce una reacción que restablece el equilibrio según la necesidad, pues se paga mutua pena y retribución por su injusticia según la disposición del tiempo. Buscando un principio universal, lo que hizo Anaximandro fue retener la conjetura tradicional religiosa de que hay un orden cósmico y trató de explicarlo racionalmente, utilizando para ello el viejo lenguaje mítico que le atribuía control divino en diversas esferas de la realidad. Para los pitagóricos, el apeirón es un principio sin forma, sin límite y junto con su contrario, el límite, constituye la base de todo lo existente. Este apeirón es la unidad matemática, la cual confundieron con la unidad geométrica, ya que para ellos era difícil pensar aún en conceptos abstractos, y por eso creyeron que el número era la sustancia material. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontraremos con diversas acepciones sobre lo que significa el concepto de reminiscencia, reflejando esto de la siguiente manera. 1. Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo que pasó. 2. Recuerdo vago e impreciso. En este caso, la llamada teoría de la reminiscencia es una teoría del conocimiento según la cual conocer es recordar. Aunque esta tiene antecedentes, la teoría como tal se asocia o ha sido asociada principalmente a Platón. Para este, adquirir conocimiento consiste en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de las ideas antes de caer al mundo sensible y quedar encerrado en el cuerpo. Así, la teoría de la reminiscencia está ligada a la diferencia platónica entre el cuerpo y el alma. El recuerdo se logra principalmente mediante el diálogo filosófico. Probablemente Platón no defendía este punto de vista respecto a la adquisición de conocimientos particulares, sino de los dotados de universalidad y necesidad, tales como las matemáticas, que no pueden explicarse a partir de la experiencia empírica o perceptiva. La virtud y la sabiduría vienen de una vida pasada, por lo que el alma conserva esa información y esas enseñanzas aprendidas y las trae a la vida actual de la persona. A pesar de que todo lo que el hombre ve, oye y siente se podría considerar como un conocimiento, la veracidad de este no puede garantizarse porque no todos los hombres sienten de la misma forma, y lo que para uno es, por ejemplo, caliente, para otro es tibio, y así sucesivamente. Es por esto que resulta difícil o incluso imposible basar la teoría únicamente en las sensaciones, a pesar de que en un principio pueda parecer lo más evidente. Frente a este problema, Platón se remite a las matemáticas en las que, sin necesidad de sentir ni experimentar, se puede llegar a proposiciones claramente verdaderas que parecen surgir de uno mismo. Esta evidencia, según la cual la verdad no parece salir del mundo exterior sino de la razón propia, muestra cómo la mente o el alma parece producir información común a todos los humanos, por ejemplo, cuando se hacen operaciones matemáticas, mientras que las sensaciones parecen producir información individual que nos sirve para crear un conocimiento verdadero. Por lo anterior, a pesar de la tendencia a creer que se obtiene el conocimiento a partir del mundo exterior,
el conocimiento verdadero debe provenir de la mente. Dada tal necesidad, es necesario considerar la forma en que la mente provee conocimiento. Como es bastante obvio que Platón no deseaba limitar su teoría a las matemáticas, sino extenderla también al conocimiento acerca de objetos reales, se ve en la difícil tarea de idear una forma en la que la mente concibe los objetos del mundo exterior sin tener contacto con ellos. Esa forma consiste en darle de cierta manera un alma a los objetos, equipararlos de una existencia inmaterial que, al igual que nuestra mente, sea propicia al conocimiento verdadero, ya que puede ser generalizada. Tal existencia inmaterial es lo que se conoce como la forma del objeto. Todas estas formas se encuentran en el mundo de las formas o de las ideas, en el cual también, según Platón, se encuentran las almas antes de encarnarse en cuerpos y nacer. Es por eso que, según él, todo el conocimiento proporcionado por las formas de las cosas o los objetos se encuentra en el alma del hombre, pero solo al contacto con las instancias de las formas, es decir, los objetos concretos, es capaz de recordarlas. Existe una teoría, también formulada por Platón, que dice que las ideas son la base de la existencia. Sin las ideas no habría nada. Esto quiere decir que si nosotros no tuviéramos la idea de algún objeto o algún ser vivo, esto no existiría para nosotros. Tenemos conocimiento y seguridad de la existencia de algo gracias a que ya tenemos una idea de ello. Identificamos tal cosa o ser de una manera y eso es lo que la diferencia del resto de cosas que conocemos. La sociedad ha estipulado una definición escrita, visual y una auditiva para cada materia. Sin esa definición impuesta a través de los años por diferentes generaciones, nada existiría. No tendría algún valor más allá de lo material y lo que se puede tocar. Si nos vamos a la definición de la palabra intelectual que se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, encontramos a alguien, y citamos, dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras. En pocas palabras, alguien que se considere como intelectual es una persona que se dedica a acumular conocimiento y cultiva cada día ese conocimiento. El intelectual no solamente dedica su tiempo a cultivar ese conocimiento, sino que también utiliza dichos conocimientos, sea que los haya adquirido al escuchar hablar o leer a personas importantes, o que los haya aprendido en la práctica, es decir, estando presente en las diversas acciones de la vida cotidiana. Entonces, ¿de dónde surge el término intelectual? El término fue acuñado en Francia durante el llamado Affaire Dreyfus, que eso fue a finales del siglo XIX. Inicialmente como un calificativo peyorativo que los antidreyfusistas como Maurice Barrès o Ferdinand Brunetière utilizaban despectivamente para designar al conjunto de personajes de la ciencia, el arte y la cultura que apoyaban la liberación del capitán judío Alfred Dreyfus, que fue acusado injustamente de traición. Con posterioridad a ello, su uso se hizo habitualmente con connotaciones positivas, al estar dotado socialmente de un valor de prestigio asociado a la atribución de un intelecto o inteligencia superior a quienes son identificados con el término, y sobre todo al entenderse que la actividad pública de los intelectuales que previa o simultáneamente se dedican al pensamiento tiene una dimensión y una repercusión que se consideran muy valiosas y que confieren altos valores humanísticos a quien ejerza tal función, sea por la responsabilidad, el altruismo, la solidaridad, etc. Especialmente cuando lo hace elevando el nivel intelectual del público que lo recibe, sin manipularlo ni caer en el populismo o el paternalismo condescendiente. Una persona que se considere como un intelectual es alguien que demuestra un conocimiento vasto sobre cualquier tema, lo que muchos llamamos cultura general o tener cultura general. Pero no solo basta con demostrarlo, llegando al punto de cometer la burrada de jactarse de que sabe sobre X, Y o Z, que ojo, esto no es lo que se debería hacer. Uno tiene que aplicar esos conocimientos para que luego se vea si funciona o no funciona, si aplica a un caso concreto o no aplica. Porque, seamos claros,
¿De qué sirve tener todas las herramientas y decir que sabes de herramientas si en tu vida has trabajado con esas herramientas? Por esa razón es que uno tiene que conocer realmente el tema. Uno tiene que saber cómo se hace para luego, si tú lo consideras pertinente, agregas algo que hacía falta o crea un nuevo punto de vista a raíz del cual se pueda trabajar en la repotenciación del intelecto. La misión que tiene que tener este tipo de personas es aportar a la sociedad o a la humanidad con teorías o conceptos del que ya se haya probado que funcionan o que sea algo que esté apegado a la lógica y que puede dar indicios de que puede funcionar. No obstante, si no funciona, simplemente se deja de lado y se exploran otras alternativas hasta dar con la adecuada. En resumen, un intelectual es aquella persona que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre las ciencias, las letras y la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando en un tiempo determinado un cierto estatus de autoridad. Y aquí puedo añadir otro factor a la presente definición, que es la credibilidad ante la opinión pública. Uno de los temas en los que estuvo centrada la obra de Spinoza fue la ética. De hecho, Ética demostrada según el orden geométrico es el nombre de su obra más representativa. En esta, Spinoza discutió la concepción filosófica tradicional sobre Dios y sobre el ser humano, sobre el universo y las creencias morales subyacentes en la religión y la teología. Entre otras cosas, el filósofo quería mostrar que Dios en realidad existe, así como la naturaleza y nosotros mismos. Heredero del pensamiento cartesiano, que sugería la posibilidad de encontrar una explicación racional y algebraica sobre la existencia de Dios, pero también fiel a su formación judía, estoica y escolástica, Spinoza sostenía la existencia de una sola sustancia infinita. La diferencia entre el pensamiento de Descartes y el de Spinoza radica en que, para Spinoza, dicha sustancia es única, mientras que Descartes hablaba de dos, y puede ser equivalente a la naturaleza y al mismo tiempo a Dios. A partir de ahí, discute la relación entre la naturaleza y lo divino, y dado que Dios no está causado por nada, es decir, nada le antecede, entonces existe. O, dicho de otro modo, Dios, en tanto sustancia única y divina, es aquello que se concibe por ahí mismo. Este es uno de los argumentos ontológicos sobre su existencia más representativos en distintas obras del racionalismo moderno. De esta sustancia única, que es Dios o la naturaleza, y que puede concebirse en sí misma como naturaleza naturante o como lo que ella ha producido, o sea, como naturaleza naturada, el hombre solo conoce dos de sus infinitos atributos, el pensamiento y la extensión. Todo es pensamiento y extensión a un tiempo, aunque nada puede ser pensado como ambas cosas a un mismo tiempo. La sustancia aparece, sin embargo, en infinidad de modos. Las cosas, el hombre incluido, son infinitos modos de ser la sustancia infinita. El hombre es un modo finito de manifestarse el pensamiento y la extensión de la sustancia. Como parte de la naturaleza naturada, donde no hay nada contingente, pertenece al mundo de lo necesario. No hay en él libertad por lo mismo que no hay finalidad en la naturaleza. Y citamos: todas las causas finales son sencillamente ficciones humanas. Su esencia, como igualmente pasa en Dios, se expresa en el conatus, a saber, en la conservación del propio ser, en el obrar, el vivir, en el deseo, que en Dios es potencia. El hombre es deseo de vivir felizmente y vivir bien de acuerdo con la razón. Todo lo existente en el universo es efectivamente infinito, desde una hormiga hasta una galaxia.
pero esto necesita aclararse, de modo que tengamos en consideración los sentidos que maneja Spinoza en relación con dicha palabra. El primer sentido es infinito por propia naturaleza y definición, porque no tiene límites, solo se comprende, no se imagina. Y el segundo sentido es mal infinito, que no tiene límites, no por esencia, sino por causas externas, aquello cuyas partes no pueden explicarse con números a pesar de que están limitadas. La justificación por la que Spinoza prefería el primer sentido en vez del segundo sentido la expone de manera sencilla cuando plantea que el problema que siempre se presenta es que intentamos imaginarlo todo, es decir, que nos enfrascamos en ver las cosas como compuestas de partes y, por lo tanto, como divisibles. En este caso específico, la suposición engañosa, ficticia y dudosa es la de un infinito medible y compuesto de fragmentos finitos. Pero de aquí se siguen varios absurdos, de modo que una primera conclusión firme es que el primer sentido no puede medirse y no puede estar compuesto de cosas finitas. Pues, aunque parezca redundante avisarlo, el segundo sentido es aquel que se expresa como sumatoria de partes. El que prefiere Spinoza, que se trata del primer sentido, es el concebido por el entendimiento única y exclusivamente, de modo que no se imagina. Faltaría saber, pues, cómo es que todas las cosas son infinitas, aunque tengan existencias determinadas, y cómo es posible que sean únicas e indivisibles. Pero estas tres cualidades que el entendimiento nos permite concebir se pueden dar en diferentes grados. Por ello es vital hacer referencia directa a aquello que posee todas las cualidades o atributos en grado sumo, es decir, Dios, la naturaleza o la sustancia. Esta última es definida como aquello cuya esencia implica necesariamente su existencia, de modo que es causa de sí mismo. Dios es esto efectivamente, pero se le describe mejor como un ser absolutamente infinito que consta de infinitos atributos. Ahora bien, la explicación referente a por qué hay un solo Dios y no varios se podría resumir teniendo en cuenta, en primer lugar, que fuera del entendimiento solo hay sustancias, sus atributos y sus afecciones, modos, y en segundo lugar, concibiendo hipotéticamente cómo se distinguirían dos o más sustancias, si existieran efectivamente. De esta manera se intuye que se distinguirían por sus atributos o por sus afecciones. Si fuera el primer caso, entonces no habría dos sustancias que compartieran la misma cualidad principal, de modo que todas serían radicalmente distintas de los demás. Y el orden y conexión de la realidad y del entendimiento no sería posible que concordara, pues este último, a pesar del progreso que es capaz de lograr, es limitado. Si fuera el segundo caso, entonces todas las sustancias serían una, porque, recordando el principio de identidad de los indiscernibles, A es igual a A y A es desigual a B. O, lo que es lo mismo, como todas las sustancias son anteriores a sus afecciones, lo que tienen de fundamental sería igual en todas, y, por lo tanto, no podrían pensarse varias. La infinitud de la sustancia la prueba Spinoza de dos maneras. Por un lado, establece que la posibilidad de que la misma exista como finita, pero eso requeriría que otra sustancia con su misma naturaleza, mismos atributos, le sirviera de límite. Esto, sin embargo, es lo primero que se descartó al decir que solo hay un Dios. Y por el otro, explica además que un ser infinito es, y citamos, afirmación absoluta de la existencia de cualquier naturaleza, de modo que dicho ser contiene en su seno todo lo que es necesario que tenga vida en algún momento. La indivisibilidad, también de dos maneras, sus partes conservarían la infinitud o no. Si es el primer caso, entonces habría varias sustancias, pero, de nuevo, fue lo primero en descartarse por absurdo. Si es el segundo, podría dejar de ser. Entonces añade otra distinción.
una parte de una sustancia sería a su vez una sustancia finita, pero eso es contradictorio con su definición. Para responder la cuestión sobre las existencias infinitas y determinadas, habría que añadir que los atributos de Dios expresan su esencia, y, como la eternidad pertenece a la naturaleza de la sustancia, sus cualidades principales y fundamentales también lo son. Entonces, como las existencias determinadas son los modos o afecciones de esos atributos, también comparten su infinitud, indivisibilidad y unicidad, claro que en grados menos perfectos. No solo eso, sino que Spinoza sostiene que, en consecuencia, la mente humana puede conocer bien a través del pensamiento, o bien a través de su extensión. Esto toma como modelo a Descartes, pero al mismo tiempo plantea una diferencia, ya que este último decía que el conocimiento venía dado solo mediante el pensamiento, y que la extensión, la naturaleza, hacía errar a la razón. Spinoza sostiene que hay tres tipos de conocimiento humano. Uno derivado de la esclavitud de las pasiones, otro relacionado con la razón y la conciencia de las causas, cuyo valor es el control de las pasiones, y el tercero es la intuición desinteresada que se asimila al punto de vista de Dios. Este último es el único capaz de proveer la única felicidad humana posible. El conatus es un tema central de la filosofía de Spinoza. Según él, cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. Spinoza presenta algunas razones para creer esto. Primero, él sostiene que las cosas particulares son modos de Dios, lo que significa que cada uno expresa el poder de Dios de una manera particular. Además, nunca podría ser parte de la definición de Dios el que sus modos se contradigan entre sí. Cada cosa, por lo tanto, y citamos, se opone a todo lo que puede quitarle su existencia. Spinoza formula esta resistencia a la destrucción en términos de un esfuerzo por seguir existiendo, y conatus es la palabra que usa con más frecuencia para describir esta fuerza. Esforzarse por perseverar no es simplemente algo que una cosa hace, además de otras actividades que podrían suceder. Más bien, el esfuerzo no es nada más que la esencia real de la cosa. Spinoza también usa el término conatus para referirse a conceptos rudimentarios de inercia, como lo había hecho Descartes anteriormente. Dado que una cosa no puede ser destruida sin la acción de fuerzas externas, el movimiento y el descanso también existen indefinidamente hasta que se perturba. El hombre también se podría definir por el conatus. Referido al alma es voluntad, pero cuando va referido al alma y al cuerpo a la vez, lo llama apetito. Por otra parte, el deseo es, y citamos, el apetito acompañado de la conciencia de sí mismo, que es, podría decirse, la esencia del hombre, y citamos, en cuanto es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. El deseo es la idea que tenemos del apetito, el cual, cuando somos conscientes de la disminución de nuestra potencia de actuar, nuestro conatus produce el afecto de tristeza. En cambio, la alegría es una pasión por la que el alma pasa a una mayor perfección cuando somos conscientes del aumento de nuestra potencia. En su libro Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza habla de Dios, del ser humano y del puesto que el hombre ocupa dentro de la naturaleza. Para él, la forma correcta de entender a los hombres es como una parte más de la naturaleza, y las acciones humanas no se deben analizar con criterios morales, sino como partes necesarias de leyes que rigen el cosmos. Esto es, existen leyes universales de la naturaleza a las que los hombres están sujetos, por lo que no se puede afirmar que el hombre es totalmente libre.
Siguiendo este planteamiento, se encuentra una de sus afirmaciones más importantes y que más problemas le trajo, a saber, los valores son creaciones humanas arbitrarias. En el aspecto político, Spinoza sigue en parte a Thomas Hobbes. Sin embargo, su doctrina tuvo gran influencia en el pensamiento del siglo XVIII, ya que se le considera el iniciador del ateísmo, aunque esta afirmación no es del todo correcta. Como filósofo, comparte con Hobbes el tema del determinismo. Sin embargo, Spinoza fue siempre y en todos los campos un escritor proscrito, hasta el punto de que a comienzos del siglo XIX no se le reconocía, especialmente por el movimiento romántico alemán. Dentro del ámbito de la política se le considera como un precursor de Rousseau. Su pensamiento traslada la visión del mundo de Galileo, quien sostiene que el mundo se encuentra sujeto a determinadas leyes, por lo que buscará cuáles son las que regulan la sociedad. En este punto coincide en parte con Descartes y Hobbes, pero con la singularidad de que Spinoza, además, busca las leyes que rigen la moral y la religión. Así, se introduce tanto en la moral como en la religión, intentando introducir la razón en ambas esferas, para lo que usa un método racional. En el tema político, Spinoza reivindicaba la democracia más amplia posible, aunque dentro de esta no incluye explícitamente a las mujeres, a quienes plantea si deben tener o no derechos políticos, cosa que no tiene muy clara. Finalmente, se inclina por sostener una inferioridad innata de las mujeres y afirma que el mejor gobierno es el de los hombres. No obstante, deja una puerta abierta, por así decirlo, al reconocimiento de las mujeres, diciendo finalmente que sí son iguales a los hombres, que sí pueden gobernar, pero que, en sus palabras, lo mejor es evitar el tema, ya que puede generar conflictos. Aunque el principio de razón suficiente se asocia más comúnmente con Gottfried Leibniz, podría decirse que se encuentra en su forma más fuerte en la filosofía de Spinoza. Dentro del contexto del sistema filosófico de Spinoza, se puede entender que el principio unifica la causalidad y la explicación. Lo que esto significa es que, para Spinoza, las preguntas sobre la razón por la cual un fenómeno dado es de la forma en que es o existe, siempre se pueden responder y siempre se pueden responder en términos de las causas relevantes. Esto constituye un rechazo de la teleología o causalidad final, excepto posiblemente en un sentido más restringido para los seres humanos. Dado esto, las opiniones de Spinoza con respecto a la causalidad y la modalidad comienzan a tener mucho más sentido. Spinoza también ha sido descrito como un materialista epicúreo, específicamente en referencia a su oposición al dualismo mente-cuerpo cartesiano. Esta opinión fue sostenida por los epicúreos antes que él, ya que creían que los átomos con sus caminos probabilísticos eran la única sustancia que existía fundamentalmente. Spinoza, sin embargo, se desvió significativamente de los epicúreos al adherirse al determinismo estricto, al igual que los estoicos antes que él, en contraste con la creencia epicúrea en el camino probabilístico de los átomos, que está más en línea con el pensamiento contemporáneo sobre la mecánica cuántica. Aunque fue catalogado por sus contemporáneos como un ateo, junto con el hecho de que Spinoza en su Tratado Teológico Político hizo una crítica a varios de los aspectos de la religión judeocristiana, incluyendo un análisis crítico que él hizo sobre la Biblia, a lo largo de sus trabajos Spinoza nunca cuestionó la existencia de Dios, nunca dijo algo como tal que implicara que Dios no existiera, sino que dejó en claro que
Dios existía o existe como una sustancia única, infinita, eterna, con atributos infinitos mediante los cuales puede concebirse. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Baruch Espinosa.